Buenas, un gusto estar con ustedes para platicarles acerca de diabetes y embarazo. Yo soy la doctora Michelle González y vamos a tratar los siguientes puntos en esta charla. Generalidades, la fisiopatología de diabetes gestacional, el impacto de la hiperglicemia tanto en el feto, en el neonato y en la mujer, el diagnóstico, cómo llegamos a ese diagnóstico de diabetes durante el embarazo, un poco de consejería preconcepcional, las metas glicémicas, tratamiento y aspectos importantes en el posparto. Dentro de las generalidades es muy importante tener presente que la prevalencia de diabetes y de obesidad ha aumentado en forma exponencial en los últimos años. La obesidad como tal juega un papel crucial en las mujeres de edad fértil que van a desarrollar diabetes durante su embarazo, y la diabetes preconcepcional, aquella que se presenta antes del embarazo, le confiere un mayor riesgo tanto a la madre como al feto. Hay dos tipos de diabetes durante el embarazo: la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. La gran mayoría de las diabetes son gestacionales, cerca del 90% de las diabetes durante el embarazo son gestacionales. Específicamente de la diabetes gestacional, se dice que hay una incidencia desde un 5 hasta un 20%. Algunos autores hablan de un 7%, pero en general se dice que es de un 5%. La Federación Internacional de Diabetes en el 2015 reporta 21 millones de nacimientos vivos presentaron algún grado de hiperglicemia. Eso corresponde al 16.5%. Y podemos decir entonces que 1 de cada 7 nacimientos presentó diabetes gestacional. Dentro de la fisiopatología de la diabetes gestacional, tenemos que a partir del segundo trimestre aumenta la resistencia a la insulina, principalmente porque tenemos un aumento del cortisol, hormona de crecimiento, lactógeno placentario y la progesterona. Esta resistencia a la insulina lleva a que las mujeres aumenten sus niveles de insulina. Si esto no se logra compensar, si este aumento de la insulina no logra compensar la glicemia, es que presentamos entonces la diabetes gestacional. Y tenemos dos tipos o dos fenotipos de diabetes gestacional: aquellas mujeres que sí cursan con obesidad y aquellas que presentan un índice de masa corporal normal o discreto sobrepeso. En este último grupo de pacientes, probablemente lo que está alterado es la secreción de insulina en la primera fase de secreción, y en las diabéticas que asocian la obesidad es principalmente este factor el que influye más. Entonces, recordando la resistencia a la insulina, estas hormonas que mencionamos previamente llevan a una mayor resistencia a la insulina. Por otro lado, la lipólisis aumentada, ocasionada por estas hormonas contrarreguladoras, llevan a un aumento de ácidos grasos libres y mayor secreción de adipocitoquinas y citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias entonces afectan directamente la célula beta para la secreción de insulina. Sin embargo, también juegan un papel indirecto, principalmente la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, sobre adipogénesis, inflamación y quimiotaxis. También sabemos que durante la diabetes gestacional tenemos una disfunción de la célula beta. Hay una menor secreción de insulina, cerca de un 40% menos, comparado con mujeres embarazadas no diabéticas. Esta disfunción lleva a hiperglicemia materna, que se pasa al feto y lleva a que el feto tenga hiperinsulinismo con sus complicaciones.
Otros factores que se han relacionado con la diabetes gestacional es la dislipidemia. Así, al igual que en diabetes mellitus tipo 2, la hipertrigliceridemia, valores de más de 150 miligramos por decilitro, y HDL bajos, menores a 50 miligramos por decilitro, se relacionan a una mayor prevalencia de diabetes gestacional, relacionado con parto pretérmino y bajo peso al nacer también. Sin embargo, existe también evidencia que contradice la relación de la dislipidemia con diabetes gestacional. También la hipovitaminosis se ve relacionada con la aparición de diabetes gestacional y está más relacionado a la obesidad per se. Probablemente existe un mecanismo de inflamación crónica que se ve en pacientes con bajos niveles de vitamina D. ¿Y cuáles son otros factores de riesgo para que una mujer presente diabetes mellitus gestacional? Tener más de 25 años, tener una etnia de alto riesgo, y ahí estamos incluidos como hispanos, también otras razas como la negra, los americanos nativos, los asiáticos de las islas del Pacífico e indígenas australianos. Padecer de obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, tener el antecedente personal de un embarazo previo con diabetes gestacional me confiere el riesgo de que un nuevo embarazo vuelva a presentar la diabetes gestacional. El antecedente de haber tenido un producto macrosómico con un peso de más de 4.500 gramos y el antecedente heredofamiliar de primera línea, o sea, mamá, papá o hermanos, con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuál es el impacto de esta hiperglicemia en el feto? Múltiples. Y es importante saber que también es dependiente de los niveles de hemoglobina glicosilada. No es lo mismo tener una hiperglicemia con una hemoglobina glicosilada de 7 que tenerla en 10. A mayor hiperglicemia, mayor probabilidad de complicaciones en el feto. Al igual, si ocurre desde el segundo o si ocurre la diabetes en el tercer trimestre. A más temprana edad gestacional, mayor impacto va a tener esa hiperglicemia sobre el feto. Dentro de las más importantes son las malformaciones congénitas. Sin embargo, estas se relacionan cuando la hiperglicemia se presenta en la embriogénesis, o sea, estamos hablando de primer trimestre de embarazo. Las diabéticas gestacionales, como vamos a ver más temprano, principalmente se dan en el segundo y en el tercer trimestre. Por ende, estas malformaciones se ven en pacientes que ya tienen una diabetes previa a lograr el embarazo. Y vemos complicaciones o malformaciones cardiovasculares, anencefalia, espina bífida, contractura de miembros inferiores, alteraciones o malformaciones vertebrales y paladar hendido. Esta hiperglicemia materna lleva a hiperglicemia fetal, como mencionamos, y esa hiperglicemia fetal lleva a hiperinsulinismo fetal. Y este hiperinsulinismo fetal nos va a llevar a macrosomía. Vamos a tener bebés grandes de más de 4.000 gramos con sus complicaciones. Una de ellas, dentro de los bebés que tienen macrosomía, es distocia de hombros. Hay compromiso a la hora del parto de los hombros y puede haber daño del plexo braquial. Recordemos que el plexo braquial va de C5 a T1 con secuelas de parálisis o afectaciones en miembros superiores. Por otro lado, también podemos tener fracturas, principalmente de clavícula, por este mismo mecanismo de trauma. Podemos tener mayor incidencia de abortos, de óbito fetal, el óbito fetal principalmente relacionado a malformaciones cardiovasculares, a síndrome de hiperviscosidad que vamos a ver más adelante, y muerte perinatal. Con respecto al impacto de la hiperglicemia en el neonato, la primera que tenemos que pensar es
en la hipoglicemia, definida como aquel valor menor a 40 miligramos por decilitro, a diferencia de adultos y niños en donde la hipoglicemia se considera menor a 70 miligramos por decilitro. Ocurre en las primeras 24 horas y tiene mayor riesgo si existe la prematuridad y ser bebitos con bajo peso al nacer. También los productos macrosómicos tienen mayor riesgo a la hipoglicemia. La otra complicación en el neonato que podemos ver es la hipocalcemia, definida como un valor menor a 7 miligramos por decilitro. Principalmente ocurre en las primeras 24 a 72 horas. Generalmente resuelve sola y no amerita medir los niveles de calcio en el neonato. Se recomienda medirlos en el caso de que el bebé presente irritabilidad, distrés respiratorio, letargo, apnea, convulsiones, si es prematuro o si tiene un proceso infeccioso asociado. La hipomagnesemia se define como valores menores a 1.5 miligramos por decilitro y también podemos verla en neonatos, hijos de madres con diabetes gestacional. El por qué ocurre esta hipomagnesemia probablemente es porque la madre, estando hiperglicémica durante el embarazo, pierde magnesio urinario, que entonces lleva a que el feto tenga hipomagnesemia y se manifiesta en las primeras horas de vida. Usualmente ocurre en los primeros 3 días. Usualmente cursa asintomática, es transitoria y no amerita tratamiento. Únicamente se recomienda contemplar dar suplementos o sustituir o reponer ese magnesio si el paciente presenta también hipocalcemia sintomática. La policitemia es otra complicación que podemos ver. Se define por hematocrito mayor a 65 y puede ocasionar síndrome de hiperviscosidad. Esta policitemia ocurre por aumento de la eritropoyetina, la cual es secundaria a hipoxemia fetal crónica, la cual es secundaria al hiperinsulinismo. El síndrome de hiperviscosidad lleva a que el paciente, el niño, tenga mayor riesgo de infartos o trombosis de órganos importantes, incluso trombosis de la vena renal. La hiperbilirrubinemia ocurre hasta en el 30% de los neonatos, usualmente está asociado a prematuridad y algunos otros factores que pueden contribuir como el mal control glicémico, la macrosomía y la policitemia. El distrés respiratorio también con frecuencia lo vemos en diabetes gestacional y usualmente en niños prematuros. Hay menor producción del factor sulfactante secundario a esta hiperglicemia. También los niños pueden tener taquipnea transitoria del neonato. Esta se produce porque el feto, o el producto en este caso, tiene menor aclaramiento del líquido pulmonar. Es transitoria, como la misma definición lo dice, y la cesárea parece ser que es un factor que contribuye a que el niño lo tenga. También posparto podemos presentar algún grado de cardiopatía transitoria como la cardiomiopatía hipertrófica transitoria. Usualmente lo que ocurre es que hay hipertrofia del septum interventricular y podemos ver ventrículos más pequeños. Al resolver ese hiperinsulinismo neonatal, se resuelve esta cardiopatía. Usualmente cursa completamente asintomática. Se dice que el 5 al 10% de los pacientes pueden presentar algún síntoma y ecográficamente se resuelve de 6 a 12 semanas postparto. ¿Por qué sucede esto? Por el hiperinsulinismo fetal. La hiperglicemia fetal, que lleva al hiperinsulinismo fetal, ocasiona depósito de grasa y de glucógeno en esos miocitos, provocando también mayor estrés oxidativo.
Otros factores o consecuencias de la hiperglicemia en el neonato es la prematuridad, la asfixia perinatal, asociado principalmente a la macrosomía y cardiopatías. Pueden ser productos grandes para edad gestacional, usualmente eso hablamos de que tienen pesa más del percentilo 90, y pueden cursar con déficit de hierro. Esto es relacionado al aumento de la eritropoyetina que previamente mencionamos. Y a largo plazo, ¿qué pasa con estos productos de madres que tuvieron diabetes? En general, la diabetes tipo 1, el riesgo de yo tener un hijo diabético tipo 1 es bajo, cerca de un 2%. Pero en diabetes gestacional podemos tener mayor riesgo a largo plazo de obesidad y de presentar diabetes también. En la madre, ¿qué ocurre con esa madre que presenta diabetes durante su embarazo? Tiene mayor riesgo de preeclampsia, 9.8%, y de eclampsia, también de hipertensión durante el embarazo, mayor porcentaje de cesáreas, y tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo. Se dice que o se proyecta que entre un 50 y un 70% de las pacientes que presentaron diabetes gestacional a los 30 años van a presentar diabetes. Sin embargo, hay publicaciones de pacientes latinoamericanas en donde mencionan que el 60% de la población ya es diabética a solo 5 años de haber tenido ese bebé. Dentro de la clasificación de diabetes durante el embarazo tenemos la diabetes pregestacional. Es aquella diabética tipo 1, diabética tipo 2 que se embaraza o cualquier otro tipo de diabetes que se embarazan, y las pacientes que durante su primer trimestre o su primer consulta prenatal tienen criterios diagnósticos de diabetes, y esos criterios diagnósticos son los habituales para diagnosticar diabetes en mujeres no embarazadas, ya sea con una glicemia en ayunas mayor o igual a 126, una glicemia postcarga con 75 gramos 2 horas más de 200 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5 o una glicemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro. Y a quienes vamos a tamizar por diabetes pregestacional. A mujeres con sobrepeso y obesidad con al menos un factor de riesgo de los siguientes: antecedentes serofamiliares en primer grado de diabetes, ser etnia de alto riesgo, que lo hemos mencionado, estamos como hispanos en este grupo, la historia personal de enfermedad cardiovascular, antecedente de hipertensión, de poliquistosis ovárica, ser sedentario, tener HDL bajo, menos de 35, triglicéridos mayor a 250, y presentar alguna otra manifestación clínica de resistencia a la insulina como la acantosis nigricans. También es importante tamizar a mujeres con el antecedente de intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, que también se utiliza el término, y pacientes que tienen el antecedente de diabetes mellitus gestacional. Entonces, a este grupo de pacientes que no son conocidos diabéticos, en su primera cita vamos a tamizar para descartar diabetes pregestacional, como hicimos con los criterios previos. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se puede hacer en 2 pasos, y es aquella que se presenta en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo. Puede hacerse con un paso con 75 gramos, una curva con 75 gramos, o 2 pasos que consiste un tamizaje con 50 gramos y luego la prueba de una curva de tolerancia a la glucosa con 100 gramos de glucosa. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional a través de un paso está apoyado por la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Internacional de Diabetes y del Grupo de Estudio del Embarazo. Se realiza entre la semana 24 y 28. Consiste en darle a la paciente
una carga de 75 gramos de glucosa y medir la glicemia en ayunas a la hora y 2 horas después de haber tomado esa carga. Los criterios diagnósticos son: en ayunas mayor o igual a 92, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 153. Y con solo un valor alterado de estos se hace el diagnóstico. ¿Y por qué se toman o de dónde nace el tomar estos criterios diagnósticos? Para el 2018 sale publicado este estudio APO, del estudio de la hiperglicemia y resultados obstétricos adversos. Es un estudio multinacional de cohorte con más de 23.000 mujeres embarazadas, en donde se demostró que existía mayor riesgo materno, fetal y neonatal proporcionado a la glicemia materna entre la semana 24 y 28, incluso en rangos que se consideran no diagnósticos cuando se utiliza la curva o el diagnóstico de 2 pasos. Estas pacientes tenían mayor riesgo de cesárea, macrosomía, hipoglicemia neonatal, con cada valor alterado independiente, ya sea el de ayunas, a la hora o a las 2 horas. Bajo esto es que la Asociación Americana de Diabetes apoya esta metodología como único estudio para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Tenemos que tener presente la facilidad del estudio, que en realidad es solo dar una carga con 75 gramos. Sin embargo, esto ha demostrado que el diagnóstico se aumente. Por lo tanto, cuando vimos al principio la prevalencia de diabetes gestacional, tenía un rango muy amplio, de 5 a 20%. Y es porque cuando se utilizan estos criterios, tenemos prevalencias de hasta un 20%. Tenemos de 2 a 3 veces más pacientes diagnosticadas, que eso va de la mano de costos de salud. El diagnóstico de diabetes gestacional a través de 2 pasos está apoyado por el Instituto Nacional de Salud, el NIH, y la Asociación Americana de Médicos Obstetras y Ginecólogos, la ACOG. Consiste en el primer paso entre la semana 24 y la 28, siempre en ayunas, darle a la paciente una carga con 50 gramos de glucosa y medir la glicemia a la hora. Un valor anormal es mayor a 140 miligramos por decilitro o 135 miligramos por decilitro, y algunos expertos mencionan 130 miligramos por decilitro. No hay evidencia en que alguno de los 3 cortes sea superior al otro. El segundo paso consiste en que si este primer paso está alterado, vamos a realizar una curva de tolerancia a la glucosa de 3 horas con 100 gramos de glucosa. También tiene que ser en ayunas, y el diagnóstico se hace con 2 criterios alterados, los cuales son ya sea de Carpenter o del NDDG. Carpenter es en ayunas mayor o igual a 95, a la hora mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor o igual a 140. Los criterios de NDDG son un poco más laxos, con valores de glicemia superiores. ¿Y qué apoya? Es que estas 2 entidades internacionales prefieran realizar un diagnóstico de diabetes gestacional bajo este método, que es menos costoso, tiene menor impacto en costos de salud, y de que existen revisiones publicadas esta en el 2013 por el NIH, en donde falta evidencia científica para realizar el diagnóstico con solo un paso de 75, y una revisión publicada por Cochrane en el 2015 que también menciona que no hay una evidencia que apoye que ninguna de las 2 estrategias sea óptima. Bajo este principio es que se apoya el diagnóstico a través de esta metodología. ¿Y a quiénes vamos a tamizar entonces por diabetes gestacional? Desde el 2014, la Fuerza de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que
todas las pacientes se tamicen a partir de la semana 24. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que previo a esto se tamizaba únicamente a las pacientes que tenían factores de riesgo, y con esto se vio que se hacía un subdiagnóstico de la diabetes y únicamente se detectaban el 50% de ellas. Ante esto es que a todas las pacientes se les recomienda tamizar por diabetes gestacional, ya sea a través de 2 pasos apoyado por la COG o solo un paso apoyado por la Asociación Americana de Diabetes. Y dentro de la consejería preconcepcional, principalmente en pacientes que ya saben que son diabéticas, es importante decirles que la diabetes se relaciona con malformaciones, como hablamos, desde anencefalia, microcefalia, cardiopatías, problemas del tubo caudal, y es proporcional a su hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, debemos educar en que ese embarazo debe ser planeado e idealmente tener una hemoglobina glicosilada menor a 6.5, que ha demostrado reducir principalmente malformaciones congénitas. Entonces, dentro de la consejería preconcepcional es importante tener al día algunos laboratorios, como hemos mencionado, la hemoglobina glicosilada, TSH, grupo IRH, estudiar si existe o no nefropatía de base, estudios de VIH, hepatitis B, estar al día con el Papa Nicolau. También se recomienda tener una valoración de fondo de ojo previa al embarazo y tomar ácido fólico de 400 a 500 miligramos por día desde 6 semanas antes del embarazo hasta las 12 semanas de edad gestacional. Posteriormente se continúa con las dosis usuales recomendadas. Y esto principalmente para reducir el riesgo de malformaciones de tubo neural. Lo otro que es importante es dejar de exponer a la paciente a IECA o ARA2, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2 por su mecanismo teratogénico. ¿Y cuáles son esas metas glicémicas? ¿En cuánto debe tener la glicemia la paciente con diabetes? Se recomienda en ayunas o preprandial menor a 95, 1 hora postprandial menor a 140, 2 horas postprandiales menor a 120 y una hemoglobina glicosilada de 6 a 6.5 idealmente. Recomendamos hacer mediciones por micrométodo con el glucómetro en ayunas y postprandiales. Por entonces, estamos hablando de por lo menos 4 glicemias al día. Sin embargo, algunas pacientes, sobre todo con diabetes pregestacional o con bomba de insulina, requieren más glicemias, usualmente preprandiales y las postprandiales. Por lo tanto, estas pacientes van a requerir de 6 a 8 glicemias diarias. La glicemia postprandial es de importante relevancia durante el embarazo porque se relaciona que a mejor control glicémico postprandial, menor riesgo de preeclampsia y macrosomía. También existe la modalidad de monitoreo continuo de glucosa. En general no se recomienda a todas las mujeres embarazadas con diabetes utilizarlo. Se aconseja en pacientes que presentan hipoglicemia severa o si se detecta variabilidad glicémica. La hemoglobina glicosilada en el embarazo es importante tener presente que la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, pero usualmente la medición de la misma durante el embarazo tiende a dar valores inferiores al existir mayor recambio del eritrocito. Se vuelve una medida secundaria del control glicémico durante el embarazo. La primera medida de control glicémico durante el embarazo es el micrométodo. Y lo otro, la desventaja que tiene la hemoglobina glicosilada es que no refleja a lo largo del día esa glicemia postprandial que tiene tanto impacto en el feto.
¿Y por qué vamos a tratar la diabetes mellitus gestacional? Porque sabemos que si reducimos los valores de glicemia vamos a tener menores complicaciones perinatales, menos preeclampsia, menos macrosomía y productos grandes para edad gestacional, menos distocia de hombros y menos cesáreas. Por ende, vamos a darles tratamiento a estas pacientes. ¿Y cómo? Principalmente en diabetes gestacional vamos a iniciar con cambios en estilo de vida, un plan nutricional, ejercicio y control de peso. Específicamente, en general, cuando usamos criterios de Carpenter para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, se dice que de un 70 a un 85% de los pacientes logran controlar sus glicemias únicamente con cambios en estilo de vida. Si se utilizan los criterios adoptados por la Asociación Americana de Diabetes, el porcentaje es menor. Y con respecto al primer punto, plan nutricional, debe individualizarse. Usualmente en el primer trimestre los requerimientos son muy similares a previo a la concepción o a la gestación, pero debe hacerse por un especialista en nutrición. Se dice que en general debe haber al menos 75 gramos de carbohidratos y de acuerdo al aporte calórico, si se reduce un poco el porcentaje de carbohidratos, se dice que debe ser de un 33 a un 40%, porque se ha visto que si lo dejamos entre un 50 y un 60% lleva a mayor aumento de peso. Debe haberse al menos 71 gramos de proteína o al menos el 20% del aporte calórico. Debe haber un 40% del aporte calórico a través de calorías de grasa e idealmente 25 gramos al día de fibra. Repitiendo, esto debe individualizarse. Usualmente el plan nutricional se recomienda que lo tengan de 5 a 6 tiempos de comida. Y la ganancia de peso durante el embarazo va a depender del peso que tenga la paciente previo al embarazo. En general, en una mujer que tiene un índice de masa corporal debería subir de 11 a 16 kilos durante su embarazo. Sin embargo, en las mujeres con sobrepeso esto se baja de 7 a 11 kilos y en la obesidad de pacientes que ya inician su embarazo con obesidad de 4.5 a 9 kilos durante el embarazo. Con respecto al ejercicio, se recomienda un ejercicio moderado, al menos 30 minutos, 5 veces al día o 150 minutos por semana, que es las recomendaciones en general para todos los pacientes diabéticos. Lo que se ha visto es que caminar de 10 a 15 minutos, solo este tiempo, hacer una caminata pequeña postprandial, definitivamente puede mejorar esos valores glicémicos postprandiales. ¿Y cuándo vamos a pasar a una terapia farmacológica en este grupo de pacientes? Cuando no logramos metas glicémicas consistentemente en cualquier momento de las mediciones, sea en ayunas o postprandial o preprandial. Y dentro de la terapia farmacológica en diabetes gestacional, la más importante es la insulina. Es de primera línea y sabemos que la insulina no cruza barrera placentaria. Todas las insulinas son categoría B, por lo tanto se pueden utilizar durante el embarazo, excepto Glargina U100 comercializada como Lantus, Glargina U300 comercializada como Toujeo, la glulicina, que es insulina ultra rápida, comercializada como Apidra, y la insulina basal de Gludec, comercializada como Tresiba. Cuando se decide utilizar insulina, se recomienda dosis de 0,7 a 1 unidad por kilo por día, distribuida en un esquema múltiple de insulinas. Eso estamos hablando de 3 a 4 aplicaciones de insulina, de una insulina basal o intermedia como la NPH e insulina rápida o ultra rápida preprandial. La Sociedad de Endocrinología o la Endocrine Society y ACOG recomiendan insulina ultra rápida en lugar
de insulina regular al lograr mejor control postprandial con un menor riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, esta recomendación está extrapolada de estudios con pacientes no embarazadas. Existe también terapia farmacológica no insulínica utilizada en diabetes mellitus gestacional, como es la glibenclamida. Entre paréntesis les puse gliburide porque es el nombre que se comercializa en Estados Unidos. Este fármaco actúa en el receptor sur de la célula beta, el cual es el ATP dependiente. Y aquí en grande les hago recalcar que este receptor tiene dos componentes, el receptor, la parte sur y el KIR, y entonces esta sulfonilurea se une al receptor y se cierran los canales de potasio, se despolariza la membrana y favorece la exocitosis de la insulina preformada en la célula beta. Por lo tanto, favorece el que la paciente tenga niveles de insulina mayores. Si pasa la placenta placentaria, que es algo que tenemos que tener presente, y los estudios demuestran que los niveles de la glibenclamida en cordón umbilical son el 70% de los niveles maternos. Se ha visto que con el uso de este fármaco hay mayor riesgo de hipoglicemia neonatal, mayor riesgo de macrosomía, hiperbilirrubinemia, preeclampsia comparado con insulina o metformina. Sin embargo, hay mucha controversia con los resultados de estos estudios. Usualmente se utilizan dosis desde 2 o 2.5 a 20 miligramos al día, que son usualmente dosis muchísimo mayores a las utilizadas en pacientes diabéticas tipo 2. La metformina es otro fármaco que se ha utilizado durante el embarazo. Hay cuestionamientos sobre si aumenta el riesgo de prematuridad y menor riesgo de hipertensión, porque hay estudios que sí lo relacionan y otros que no. Los niveles del fármaco a nivel del cordón umbilical son exactamente similares o muy parecidos a los maternos. No se ha demostrado que tenga efectos adversos sobre el feto, pero están pendientes a estudios a largo plazo. Hay un estudio pequeño con niños que ya tenían 2 años de nacimiento, de vida, y que sus madres utilizaron metformina durante el embarazo y no han demostrado ningún riesgo. Sin embargo, no existe evidencia a largo plazo. Entonces, en general, fármacos orales en diabetes y embarazo. Es importante que ninguno de estos dos mencionados están aprobados por la Federación Americana de Fármacos y cruzan barrera placentaria y no hay estudios de seguridad a largo plazo. Por lo tanto, su uso se recomienda de acuerdo a juicio clínico y principalmente cuando está contraindicada el uso de insulina, o tal vez no contraindicado, sino la insulina probablemente no sea la opción más adecuada para esa paciente. ¿Y cómo vamos a manejar la diabetes pregestacional durante el embarazo? Insulina, igual, sigue siendo el fármaco de primera línea. En general, estas pacientes ocupan titulación frecuente, incluso semanal. En el primer trimestre los requerimientos pueden bajar, usualmente esto es relacionado con molestias del tracto gastrointestinal que tiene la paciente, un poquito más de náuseas, de vómitos durante el primer trimestre, entonces tienen una menor ingesta. Por ende, puede ser que los requerimientos en el primer trimestre comparados con los previos a su embarazo tengan que disminuirse. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, incluso algunos pacientes desde antes, empiezan a aumentar los requerimientos. Esto asociado al aumento de las hormonas que previamente conversamos, lactógeno placentario, hormona de crecimiento, cortisol. En el tercer trimestre usualmente hay una estabilidad dentro de los requerimientos y algunos pacientes reducen sus requerimientos. En el posparto inmediato los requerimientos bajan inmediatamente. Incluso se recomienda utilizar la dosis de insulina pregestacionales inmediatamente después del parto. El uso de bomba de insulina
En embarazo se puede, usualmente se utiliza tanto en diabetes pregestacional como gestacional, y la indicación es no lograr metas glicémicas a pesar de un esquema múltiple de insulina bajo un equipo multidisciplinario en donde se estén valorando todos los factores que pueden influir en la glicemia. La otra recomendación es que si la paciente la usaba de previo, que la mantenga durante su embarazo. Sabemos que existe mayor preeclampsia durante la diabetes, entonces se ha recomendado que en las pacientes diabéticas se utilice aspirina en forma preventiva de 60 a 150 miligramos al día, usualmente 80 miligramos al día, después de la semana 12, no antes o no después de la semana 16. Y esto lleva a menor morbimortalidad, menos partos pretérmino, es costo efectivo. Sin embargo, vean el NNT de 3.325. Esto quiere decir que tiene un NNT altísimo para su uso. Sin embargo, por su bajo costo y su adecuada tolerancia, se recomienda. Con respecto a las pacientes diabéticas e hipertensas crónicas que se embarazan, se recomienda el uso únicamente de estos fármacos: metildopa, diltiazem, labetalol, cloridina y prazosin. Y las metas de la presión arterial cambian. Esto es publicado por los lineamientos de la Asociación Americana de Diabetes de este año, en donde recomienda mantener una presión sistólica de 120 a 160 y una diastólica de 80 a 105. Esto en el contexto de pacientes diabéticas que son hipertensas previos a su embarazo. Con respecto a la retinopatía, las pacientes, es importante, como lo mencionamos, tengan una valoración previa, y si no hay retinopatía se recomienda una segunda valoración entre la semana 24 y la 28. Esto principalmente porque el embarazo, independientemente del control glicémico, aumenta el riesgo de deterioro de retinopatía. Y si la paciente ya presenta retinopatía de previo, se recomienda hacer una valoración entre la semana 16 y la 20 y durante el tercer trimestre. Con respecto a la vía de parto, está indicada por el médico obstetra. El médico obstetra es el que decide si es parto vaginal o cesárea. La diabetes no es una contraindicación para tener un parto vaginal y se recomienda un monitoreo glicémico cada hora. Si la paciente va a estar con anestesia general, sí se recomienda que el monitoreo glicémico sea cada 30 minutos. La lactancia materna debe fomentarse y tenemos que tener presente que los requerimientos de insulina se reducen si la madre está dando lactancia. Por lo tanto, se reducen esas dosis de insulina que previamente estaban indicadas. Y en esa paciente que tenía diabetes gestacional, debe hacerse una evaluación posparto para definir si es transitorio o es una condición permanente. Se recomienda hacer una glicemia postcarga de 75 gramos con medición a las 2 horas y en ayunas entre la semana 4 y la semana 12. No se recomienda utilizar la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico por las razones previas que mencionamos. Y los criterios diagnósticos son exactamente los mismos a los que utilizamos en diabetes no embarazada. Si está más de 125 o mayor o igual a 126 en ayunas o tiene una glucosa más de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro 2 horas después, se cataloga como diabetes. Los mismos criterios para intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, y es normal si está con una glicemia en ayunas menor a 100 o 2 horas postcarga menor a 140 y se le da el manejo correspondiente. Se recomienda en este último caso, si las pacientes tienen un diagnóstico de que recuperaron su glicemia, mantengan una vigilancia por mayor riesgo de desarrollar diabetes y realicen exámenes cada 2 o cada 3 años para tamizaje.
Muchas gracias por su atención. Fue un gusto platicarles de diabetes y embarazo.